El tema que nos corresponde hoy es al capítulo número 3 de nuestro programa y corresponde a minerales no metálicos. En realidad, lo que vamos a ver ahora son nuestros recursos naturales llamados minerales no metálicos. Al igual que en el campo de los minerales metálicos, Bolivia tiene una variedad importante que nos permitimos beneficiar estos recursos para su utilización. Por tanto, vamos a empezar hablando de uno de ellos, entre tal vez los más abundantes y su mayor aplicación respecto a las industrias que se han ido generando. Y me voy a referir concretamente a los recursos de minerales de arcillas. Las arcillas en realidad son de 3 tipos y básicamente podemos decir que son silicatos hidratados de aluminio. Esto quiere decir que su variedad se va a presentar como caolinitas, morrillonitas e hillitas. Esta variedad nos permite clasificarlas y ver que su diferencia entre una y otra es uno, dos o más elementos metálicos que están en su composición. Por tanto, la diferencia podríamos decir que es mínima, pero en el entendido que un elemento más o un elemento menos químico en la composición le da esa variedad, le da esa otro tipo, diríamos, de arcillas. De esa manera, entonces, nosotros podemos ir clasificando a las arcillas y decir sus propiedades tal vez básicas, ¿no? Por ejemplo, que estas se presentan en grado muy fino y generalmente su tamaño se encuentra entre 1/256 milímetros, es decir, estamos hablando de un material muy o bastante fino. Otra característica de las arcillas es que cuando se moja son plásticas. Se las puede, digamos, moldear a un determinado objeto. Pero cuando estas se secan o se las cuece en un horno, por encima de los 200 grados centígrados, estas se endurecen. Entonces, con estas características así básicas, podríamos decir que estas arcillas son muy utilizadas en nuestro medio y como tal se las caracteriza para saber qué tipo de arcillas tenemos. Entonces, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Las caolinitas, las morrillonitas y las hillitas, ¿no? De esa manera, a ver, vamos a decir, por ejemplo, que la caolinita es un silicato hidratado de aluminio que no se expande con el agua. Y su fórmula es, aquí la tenemos, aluminio 2, oxígeno 3, 2 silicios, oxígenos 2 con 2 moléculas de agua. Esa vendría a ser la fórmula básica de la caolinita. La morrillonita también es un silicato hidratado de aluminio con gran poder de hinchamiento en el agua, ¿no? La bentonita es una variedad de morrillonita y su composición está ahí dada, ¿no? Y la tercera es la hillita, que comprende a los minerales
micáceos, arcillosos, cuya composición es silicato hidratado de aluminio, con hierro, con magnesio y con algo de potasio. Esta variación de potasio y hierro hacen la diferencia a las anteriores. ¿Qué sabemos de sus usos? Bueno, pues ustedes están en el campo de la construcción y sus usos se dice son en sanitarios, en cerámica roja, ladrillos y tejas, cerámicas ornamentales, cemento, pinturas, industria del papel, porcelana, refractarios, absorbentes, decolorantes, lodos de perforación de pozos e industria química en general. Entonces, estos y muchos otros son pues los grandes usos que se les da a las arcillas. ¿Cómo estamos respecto a nuestros yacimientos de arcilla en Bolivia? ¿Cuáles son estos depósitos? ¿Cuáles son estas reservas que tenemos? Vamos a ver un mapa donde nos ha de ubicar de los lugares básicos de las arcillas. Aquí tenemos una caolinita, ¿no? Donde podemos ver su composición, digamos, ¿no? Y así podemos tener de cada una, de la caolinita, de la hillita, de la modmosillonita en sus variedades, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, siempre hemos caracterizado un material y decimos cuál es su etimología, ¿no es cierto? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es su sistema de cristalización? El sistema cristalino que se llama, eso lo hemos estudiado. ¿Cuál es su clivaje? ¿Cuál es su dureza? ¿Cuál es el color, la transparencia, el brillo, la raya? Como ven, todo lo que hemos estudiado de manera resumida siempre van a estar presentes cuando queramos caracterizar un determinado material. Y estas propiedades son pues importantes y hemos visto y las hemos definido cada una de ellas, ¿no es cierto? Y en el caso de la caolinita, aquí está, ahí la tenemos. Entonces, bueno, ese es un tema muy importante que no debemos descuidar. Luego, podemos ver los depósitos de arcillas que tenemos en Bolivia. Este es un mapa muy importante donde podemos ver dónde están los principales yacimientos de arcillas. Entonces, podemos ver que prácticamente casi en todo Bolivia tenemos arcillas, ¿no? Hablando de los 9 departamentos. Y ahí están sus ubicaciones. En Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Sucre, en Potosí, ¿no es cierto? Y aquí en sus referencias podemos ver justamente aquello, ¿no? Dónde están ubicadas, ¿no? Dependiendo de los departamentos. Y así, por ejemplo, podemos decir que en el departamento de La Paz podemos tener en el sector de Achumani, el sector de Cotacota, en el sector de Llojeta y así sucesivamente, ¿no es cierto? También en los otros departamentos, de esa manera, por ejemplo, en el departamento de Oruro, tendremos en el sector de característico, digamos, de Caracollo, La Tetilla, ¿no? Y así en cada uno de estos departamentos. Lo mismo en Potosí, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni, en Pando, y como ven, todos los departamentos. ¿Dónde están estos depósitos? Aquí están, ¿no es cierto? Ahí están ubicados con su número correspondiente. Lo que quiere decir que el desarrollo y su industrialización, es decir, su uso
para un determinado fin y propósito está dado. ¿No es cierto? En La Paz hay fábricas de cerámica, en Oruro también, en Cochabamba también, en Santa Cruz también. No tengo referencias de Beni ni de Pando, pero si no lo tienen, ellos de alguna manera deben explotar estos sus yacimientos de arcillas. Por tanto, este mapa es muy interesante y bueno, en la medida en la que podamos llegar a estos lugares, nosotros veremos el tipo de arcilla que se está manejando. ¿Qué se sabe del tipo de arcillas que se tiene en Bolivia? Como hemos hablado de 3 variedades, estoy en clase. Como hemos hablado de 3 variedades, entonces decimos que ¿qué será lo que predomina? La caolinita, la mosmosillonita o las sillitas. Y según los estudios que se han ido realizando de caracterización a través de las entidades especializadas en este campo, podemos decir que, de acuerdo a esta tabla, que lo que más abunda en nuestro medio son las hillitas, como se puede ver. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en el departamento de La Paz, ¿no es cierto? En Achumani, en Cotacota, en La Planicie, en Llojeta y en todos estos lugares, Viachas, Río Desaguadero, Corocoro, Yungas, Luribay, son hillitas, del tipo hillitas. Y prácticamente en todo el territorio boliviano, como pueden ver, son más hillitas que caolinitas o mosmosillonitas. Lo mismo estaremos hablando en el sector de Oruro, sector de Cochabamba. Ustedes ya podrán ir viendo los lugares, sus reservas, ¿no? Y las observaciones que se tienen. Entonces, habrá que darle mucha importancia a esta información para luego ver cómo se las puede trabajar. En muchos de estos casos ya se lo está haciendo de hace muchos años atrás. Entonces tenemos empresas que se dedican a esto como Inserpaz, Cobose, Leidimar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la importancia, por tanto, de las arcillas es pues la obtención de las cerámicas. Las cerámicas son el producto estrella, diríamos, de la utilización de las arcillas. Aquí es una continuación del mapa anterior y por lo tanto podemos ver que es bastante extensa su predominancia en los lugares que se están mostrando en estos mapas, ¿no? Que en realidad son trabajos geológicos, ¿no? De determinación de reservas y cuantificación de las mismas. Entonces, vean su importancia y por lo tanto ya podemos decir que si hemos visitado o no algunas de estas empresas que les estoy haciendo referencia, y si no lo hemos hecho, bueno, es necesario e importante visitar para conocer. ¿Qué vamos a conocer? Pues vamos a conocer el tipo de productos que sacan, qué cantidad de productos, cuáles sus productos más comerciables, si estas empresas exportan o no exportan el producto, solamente es un consumo interno. ¿Cómo están estos productos frente a la calidad que se tiene de cerámicas a nivel sudamericano, latinoamericano, europeo, mundial? Sabemos, ¿no es cierto?, que las cerámicas extranjeras siempre tienen una mayor aceptabilidad en nuestro medio respecto al acabado que se le quiere dar a una determinada obra.
y sin el ánimo de decir que nuestras cerámicas no compiten y no son de buena calidad, siempre vamos a escuchar de que una cerámica brasilera, bueno, es mejor que la boliviana. ¿Y qué decir una cerámica española? ¿Y qué decir de otras? ¿No es cierto? Entonces, el interés nuestro tendría que ser visitar estas industrias y tal vez hacer las preguntas que corresponden respecto a su producción y a su exportación. Con seguridad que, bueno, habrá que tener un poco de discreción en hacer la consulta, pero correspondería decir por qué la cerámica brasilera es mejor que la boliviana y la española, ¿no? Algo debe haber, algún detalle debe haber en cuanto a su producción y el control de calidad al que son sometidas estas arcillas o estas cerámicas también debe darles esa posibilidad seguramente, ¿no? O tendrá que ser la tecnología del proceso, cómo están implementando sus industrias, qué tipo de tecnología actualizada, moderna, específica, selectiva, un montón. Y ver las capacidades que tienen los productos que salen y dónde y cómo, ¿no? Entonces es importante. A ver, seguramente vamos a trabajar algunas de estas empresas en los trabajos que se les va a asignar. Entonces, como ven, entonces las arcillas juegan un rol muy importante en nuestro medio y la generación de industria, de trabajo y de recursos, bueno, es sustancial y muy importante en Bolivia. Otro producto, diríamos, otro recurso natural importante también, igual que las arcillas, vendrían a ser las calizas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una caliza que también es llamada calcita. En realidad vendría a ser el carbonato de calcio, ¿no? Y como ven, siempre se llega a su caracterización, entendiéndose como tal aquella determinación de sus propiedades físicas principalmente y como químicas. Entonces estamos hablando de lo que ya hemos estudiado. ¿Cuál es su etimología? Dice, viene del latín cal, que vendría a ser manejable, ¿no? Y que su fórmula es el carbonato de calcio, su sistema de cristalización es el trigonal, su clivaje es el perfecto, su dureza es 3, su tenacidad es frágil, su color es blanco, amarillento, su transparencia es transparente, su brillo es vítreo, la fractura es concoidal, su raya es blanca y su densidad es de 2.6 a 2.8. Vean entonces cómo se puede caracterizar un material, que eso es lo que hay que hacer. Espero que cuando ustedes estén trabajando un determinado yacimiento de este tipo, no metálico, hagan lo mismo y puedan determinar estas propiedades para luego saber cómo se las va a utilizar. Ese es un paso bastante técnico que generalmente se opera, pero la industria tendrá que corroborar aquello. De igual manera que las arcillas, las calizas existen de manera no abundante, pero sí importante en nuestro medio. Aquí está el mapa de Bolivia, donde podemos ver los yacimientos de calizas y están distribuidos de esa manera, vean ustedes. Es bastante extenso y el centro es como el de las arcillas, básicamente La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, diríamos, ¿no? Y también, ¿por qué no decir al sur del país, Sucre, Tarija? Algo de Santa Cruz por el lado oeste, pero al lado del Beni Pando muy poco, casi nada. Bueno, entonces,
Esta determinación y cuantificación de los recursos nos da la posibilidad de pensar que se puede generar una industria. ¿Cuál es el uso principal? El producto estrella, diríamos, del uso de las calizas es la fabricación del cemento. El cemento, después de dosificarlo, perdón, la caliza, después de dosificarla con sus componentes, hierro, yeso, agua, pigmentos y demás, y someterlo a una temperatura de más de 1000 grados centígrados, en hornos rotatorios principalmente, se obtiene el clinker. Este clinker, luego de ser también dosificado nuevamente, va a una molienda y de ahí se obtiene el cemento. Entonces, el producto estrella del uso de las calizas separadas, procesadas, purificadas y mejoradas en su composición es la obtención del cemento y la variedad de los cementos. Entonces, podemos decir que en Bolivia hay varias fábricas de cemento privadas y del Estado también, como Acerbol, por ejemplo, ¿no? Acerbol es la empresa del cemento boliviana que se encuentra en Caracollo. Esta es una empresa grande. Espero que la hayan visitado para saber sus características de la empresa, cómo y qué tecnología está usando, cuál es su capacidad promedio de producción, cuánto cemento produce por mes, por año, qué tipo de cemento es el que sale de esta industria, y de la misma manera la industria privada, ¿no? Aquí en La Paz tenemos la Sobose, que está en Viacha, bueno, que cambió de un dueño a otro. Bueno, eso es lo de menos, nos interesa más la parte técnica y cómo está abasteciendo, cuál es su producción anual de Sobose, dónde llega, se exporta ese material o simplemente es un consumo interno, su calidad y sus tipos de cemento que salen, ¿no? Para sus diferentes aplicaciones. Entonces estamos hablando de la planta grande y de otras también, ¿no? Otra industria grande en Bolivia es Fabose, que queda en Sucre, la fábrica de cemento, y esa también tiene una connotación muy especial, inclusive es en el momento, o ha sido en el momento, visita turística, porque este yacimiento resulta ser que por sus años y data de recurso natural, se descubrieron huellas de dinosaurios en sus yacimientos. Y para no destruir si se quiere, estas huellas y no utilizarlas como una visita turística, las dejaron como tal, y en el momento creo que se puede visitar. Yo lo visité hace muchos años, estoy hablando de hace unos 10 años, y se pueden ver las huellas, etcétera, un aspecto interesante. Pero más allá de ese tema turístico, estamos hablando de que esas huellas están sobre las calizas, cuyas calizas entran a la planta de Fabose y sale cemento. Entonces podríamos pensar que si no se daban cuenta, la huella entraba al horno y se hacía cemento con huella de dinosaurio. Esa es, digamos, la atracción que se puede tener, y si ustedes conocen y han visitado, bueno, me alegro porque de eso se trata, ¿no es cierto? Y así, entonces ahora vean ustedes cómo es de abundante las calizas. Otro producto importante que sale de las calizas es cuando se hace una combustión y se somete a más de 800 grados, la caliza se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono, el CO2. Este
este óxido de calcio llamado cal, en el campo químico, especialmente minero y metalúrgico, es de gran utilización. Todas y casi sin excepción las plantas de flotación de minerales que tenemos en Bolivia, esa es mi especialidad, utilizamos la cal como un regulador de pH y como tal es muy utilizada. Entonces, así como tal, como óxido de calcio, vendría a ser la cal viva, así llamada cal viva, y en agua, o lo que llamamos la lechada de cal, vendría a ser la cal apagada. En ambos estados, esta cal es de muchísima utilización y de gran consumo. Entonces, más allá de hacer cemento, las calizas tienen una gran aplicación y grandemente utilizadas en nuestro medio, por lo que les digo. ¿Qué decir en el tratamiento de aguas, en el tratamiento y purificación de diferentes medios, etcétera? Entonces, la cal, además que se utiliza también en la construcción, ¿no es cierto? Vean, entonces, este recurso natural llamado no metálico y genéricamente denominado caliza, tiene esas utilizaciones y esos usos y aplicaciones que son muy importantes en el campo de la construcción principalmente, pero también, como les digo, en el campo metalúrgico para regular el pH en las plantas de flotación. Lo que vemos es lo que está en el mapa, del 1 al 90, si no me equivoco, y ahí están las localidades. Entonces, como bolivianos tendremos que tener ya ahí, y basándonos en el mapa, decir dónde se encuentran cada una de estas, si corresponde a La Paz, a Oruro, a Potosí, a Tarija, a Sucre, a Cochabamba, y como ven son bastantes los yacimientos de caliza. Y bueno, la necesidad de su uso, ¿no? Principalmente. Ese es el complemento, y aquí estaríamos hablando de estas empresas, ¿no? Que bueno, esto es creo ya más conocido. Por ejemplo, Soboce tiene sus subsidiarias en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz, y así sucesivamente. Entonces, las calizas son muy utilizadas en nuestro medio y esa es su razón de uso y aplicación, muy variada y muy importante. Otro tipo de caliza llamada mármol, que también es, pero este mármol es mármol ornamental, ¿no? Si bien la composición es la misma, pero sus características de dureza y composición y sistemas de cristalización la hacen diferentes, y como tal el mármol, que también es un carbonato de calcio, se utiliza pero ya de manera ornamental, en construcciones, en edificios como en Bolivia, por ejemplo, en la Cancillería, en el Palacio Legislativo, en monumentos, en estatuas, en algunas ornamentaciones que son, digamos, de visita y de importancia, básicamente, ¿no? Entonces hay que distinguir ese tipo de caliza el mármol a la caliza que estamos hablando, que es básicamente la materia prima para la industria del cemento. Bien, entonces hay muchos lugares, como ven ustedes, y el mapa, voy a volver al mapa para que ustedes vuelvan a visualizar y tengan muy presente todo lo que estamos hablando. Ahí pueden ver ustedes los números, y estos números ya los hemos registrado en la tabla. Y por lo tanto habrá que irlos determinando de manera más precisa, ¿no? Bien. ¿Qué otro compuesto mineral no metálico tenemos en Bolivia? Otro es
yacimientos así, tal vez no tan abundantes son es el yeso, ¿no? Y uno de sus nombres podrían ser las selenitas. ¿Qué es el yeso? Es el sulfato de calcio, ya no es carbonato, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿cuál es su uso? Igual, en la construcción y también en algunas otras ramas. ¿Cómo se usa y cuál es la forma de determinar el yeso? Es como estamos viendo en la proyección, ¿no? Siempre reiterando que es necesario saber sus propiedades físicas principalmente y químicas, ¿no? Entre las principales tenemos el sistema de cristalización, por ejemplo, es el monoclínico en cristales grandes, el clivaje, ¿no? Su dureza es de 1,5 a 2, es bastante blando, su tenacidad es flexible, su color es blanco, amarillento, su transparencia, etcétera, etcétera. Y los lugares donde se encuentran ya los hemos visto en el mapa. Entonces, este sulfato de calcio también podemos mostrarlo en un mapa, como el que se está proyectando. Y corresponde a ver y ubicar los depósitos o yacimientos de yeso. Como ven, esta zona central altiplánica siempre es la de mayor abundancia en estos tipos de yacimientos, hablando de los anteriores y de este precisamente, que es el sulfato de calcio llamado yeso. Ahí también están con una numeración, la ubicación, y podemos ver que La Paz, Oruro, Cochabamba son las principales o donde podríamos decir que se encuentran la mayoría de estos yacimientos. Aquí está su leyenda, donde estamos hablando de los departamentos de La Paz, ¿no es cierto? Estamos hablando de Puerto Acosta, de Chuma, ¿no? De Ancoraimes, de Quehuaya, de Milluni, de Achumani, de Palca, etc. Y así también el departamento de Oruro, en los lugares correspondientes, en el departamento de Potosí, departamento de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Entonces, esta numeración corresponde a el mapa que se les está mostrando. Por tanto, la posibilidad de explotar estos yacimientos, nos da una posibilidad de hacerlo. Su uso del yeso, ya hemos dicho, es también la construcción de los enlucidos. En odontología aún todavía se utiliza para hacer los moldes de las placas. Hace años, cuando todavía se usaba la tiza, era este el material que se usaba, porque la tiza era un yeso. Bueno, eso ya no se usa. Y en arquitectura para hacer los moldes o modelos, ¿no? En el tema de artes. Es muy usado porque es fácil de detallar y de moldear. Bien. A ver, ¿qué otro mineral tenemos? Tenemos, entre otros, también así pequeños, las dolomitas, ¿no? La dolomita, dice, es un mineral de origen químico cuyo componente mayoritario es el carbonato de calcio, con un 54% y un porcentaje de carbonato de magnesio, que puede variar de 22 a 46%. En Bolivia existen pocos referencias sobre yacimientos de dolomita, debido principalmente a la falta de análisis químicos
Depósitos potenciales podrían ser los afloramientos de calizas cretácicas que están en el centro y sur del país y que se las denominan en la nomenclatura geológica con el nombre de horizontes calcáreos dolomíticos. Sus usos están dados en ladrillos refractarios, fabricación de cal, tratamiento de aguas con dolomitas semicocidas, ¿no? Entre los yacimientos más importantes, dice, se encuentran en el departamento de La Paz, en Cojata, Pampa, son depósitos situados a 7 kilómetros, en el departamento de Oruro, en Condeauque, a 45 kilómetros, en Cochabamba, a 120 kilómetros, sobre el camino antiguo a Villatunari, en el departamento de Santa Cruz, en el Tunal, ¿no? Los afloramientos de caliza que contienen esto. Y así, de esa manera, entonces, se pueden distinguir algunos yacimientos de dolomitas, ¿no? Otro yacimiento importante es también resultado de esto, son algunas variedades que se pueden encontrar de acuerdo a si son dolomitas, si son caolinitas, si son calizas. También tenemos los yacimientos de magnesio, que son el carbonato de magnesio. Estos generalmente por su composición se los utiliza en la fabricación de refractarios. Refractario es un material así como un ladrillo que se lo utiliza en el revestimiento de los hornos cuya temperatura va a estar entre los 1000 y 1100 grados centígrados. Es decir, son excelentes para soportar altas temperaturas y poder lograr la reducción de muchos de los metales o minerales. Esta magnesita es característica del Chapare, el único lugar, razón por la que en Cochabamba hay una pequeñísima fábrica de refractarios sobre la base del carbonato de magnesio. Bien, entonces, en esa línea también podemos ver algunos yacimientos de fósforo, como los fosfatos, en este caso estamos viendo una fosfolita, que también se encuentran por el Chapare y su aplicación de los fosfatos es en la agronomía, en la agricultura, como abono y fertilizante. Los fosfatos básicamente se descomponen aportando este compuesto, el fósforo 2 oxígeno 5, o sea, llamado el pentóxido de fósforo, en estas composiciones que dan ese carácter de fertilidad a la tierra proporcionando el fósforo. De ahí que en muchos productos agrícolas se dice que, por ejemplo, las bananas, que las manzanas y otros alimentos tienen bastante fósforo, debido a que el material utilizado como fertilizante son los fosfatos. Cochabamba es uno de los referentes en esto y hay una empresa que se llama Fosfin. Trabajamos con ellos haciendo un trabajo de tesis para recuperar los fosfatos y ellos están en una amplia, digamos, explotación, pero de capacidad reducida. Otros fosfatos de mayor importancia no se los ha encontrado en Bolivia, pero ya podemos tener las referencias de que su utilización es en el campo que les he explicado, la agricultura principalmente, ¿no? Otro compuesto que tenemos no metálico en Bolivia son las baritinas. La baritina es el sulfato de bario
y esta se utiliza como lubricante en la perforación de pozos petrolíferos principalmente, como también en otros. En Bolivia se tiene baritina, inclusive una industria, diríamos, de mejorar y obtener baritina de mejor calidad que estaba en Oruro. No estoy convencido si esta sigue funcionando o no, pero ya había la fábrica de baritina para este fin. Otro compuesto que también es propio de la zona de Cochabamba son los asbestos. Estos asbestos pueden venirse de dos maneras, como fibras y como anfíbolas. ¿Cuál es la fórmula química de los asbestos? Como fibra sería un silicato de magnesio hidratado. Silicato de magnesio hidratado. Y los anfíbolas vendrían a ser un silicato doble de calcio y magnesio, también hidratado. Entonces, ¿cuál es la característica de estos asbestos? Que se presentan en fibras, así como la lana. Y en Cochabamba existe este yacimiento con poca abundancia, diríamos, pero se utiliza porque uno de los usos importantes de los asbestos es fabricar utensilios y ropa o implementos que permiten que puedas tener, si se quiere, un resguardo ante el calor. Por ejemplo, en las fundiciones que manejamos a nivel de metalurgia, llámese de antimonio, de estaño, de plomo, que hemos hablado en el capítulo anterior. Estas, por ejemplo, los trabajadores de los que están muy cerca a los hornos, la ropa que utilizan tiene que ser principalmente de asbesto, los guantes, el casco, los mandiles, principalmente, porque las temperaturas son altas, el producto está a más de 1200 grados y cualquier contacto puede producir severos daños a la piel, ¿no? Principalmente. Entonces, manejar material o ropa de trabajo con asbesto garantiza para que esto no ocurra. Por lo tanto, entonces el asbesto tiene su gran utilidad en este rubro. Sin embargo, se ha dicho que hay que tener mucho cuidado porque se han hecho algunas determinaciones que este compuesto como tal y manejado como tal, porque hay que hilar, hay que hacer la tela, el hilo para hacer la confección del producto que se va a obtener, produce cáncer por ese polvillo o por esas lanillas que generalmente se presentan en su operación y en su preparación. Y como tal, entonces, esta información es pues alarmante y como tal habrá que tener mucho cuidado. Sin embargo, aún al margen de aquello, su utilización es muy, muy requerida, ¿no? Ya les digo, si ustedes visitan una planta de fundición, la más cerca, digamos, Oruro, y ahí van a ver a los que están operando en las puertas del horno que tienen material de asbesto. Y en Bolivia tenemos muy poco, pero el representativo es el que se encuentra en Cochabamba, en la zona del Chapare. Bueno, esto es lo que vamos a ver hasta aquí y para continuar la próxima clase voy a dejar de compartir. Si hay algunas preguntas, entonces contestamos. Tienen la palabra. ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, espero que lean, estudien y en la siguiente clase tendremos alguna complementación. Si no hay más preguntas, eso es todo por hoy y hasta el próximo miércoles. Que les vaya bien. Bye, Hasta luego, bye. ingeniero. Chao, Hasta luego, chao. ingeniero. Chao, chao, chao. Luego, Inge. Chao, chao.